Bueno, vamos con la entrevista de la mañana. Estamos en vivo y en directo con Martín del Pomar. Él es abogado, además periodista y conductor también del nuevo espacio de este canal que se llama Lava Jato. Imagínense ustedes, se ha hecho un programa especial para justamente que nos cuente Martín y nos detalle a más profundidad sobre la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil y que ha salpicado obviamente a América Latina. Lo vemos en nuestro país. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Carla. Buenos días con todos. Sí, efectivamente, este escándalo merece, no sé si un programa completo, pero por lo menos la atención de todo el mundo. Yo creo que va a merecer películas enteras que se van a hacer. Ya se ha hecho una, se ha hecho una en Brasil, okay. y creo que es el comienzo recién. Estamos hablando de un escándalo que, por lo grande que es, la gente no llega a comprender del todo. Así es. ¿Y qué te parece si les explicamos al público, sí. sobre todo al público joven que de repente no está muy en contacto permanente con el día a día, porque esto va variando día a día y todo el tiempo salen noticias? Esa es la idea de Lava Jato como programa. Y la primera pregunta que yo te quiero hacer, ¿te queda claro a estas alturas que Lava Jato es la mayor operación de lucha contra la corrupción en la historia de Brasil? ¿De acuerdo a las dimensiones? Creo yo que de Latinoamérica, en términos generales. Es decir, Odebrecht y las otras empresas han utilizado el dinero que el Estado brasilero les dio para desarrollar infraestructura en Brasil, que vino con una gran cantidad de coimas en agarrar mercados fuera de Brasil también. Cuando tú dices el gobierno les dio, ¿que existió un programa especial destinado para infraestructura y diseñado por algún gobierno en particular? Sí, de corte muy populista, impulsado por el Partido de los Trabajadores y por Lula da Silva. Brasil, al igual que otros países, cuando hay el boom del petróleo, tiene mucho dinero. Y ese dinero lo utiliza Lula da Silva para generar grandes proyectos de infraestructura, los cuales eran inflados. Brasil tiene grandes constructoras como el Perú, pero al tamaño de Brasil, que es un país de 180 millones de personas. Esas constructoras recibieron estos proyectos, pero también recibieron coimas que fueron repartidas con los políticos brasileños que les asignaron los proyectos. Entre ellos, Lula da Silva, Dilma, todos los que estamos viendo desfilar ahora por las cárceles o por las fiscalías brasileñas. Pero hubo esta gran empresa estatal, que además es una de las empresas estatales más grandes del mundo, que es Petrobras, ¿no? Y esta es la gran, ahí arranca toda la historia. Así es. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo revienta? Para aquellos que han visto Breaking Bad se van a dar cuenta que es una muy buena fórmula. Mi hijo vio Breaking Bad, yo no la vi nunca. Para ellos va a ser relativamente común darse cuenta que todo empieza por que alguien, para lavar el dinero, empieza a utilizar un sitio donde se lavaban autos. Sí, claro. Y al costado de eso había un sitio de cambio de dólares. Entonces agarran a alguien de ahí y de ahí empiezan a jalar la madeja. Agarran a un funcionario muy pequeño que cree que ya el que lo ha descubierto sabe todo y que empieza a hablar y se dan cuenta, pero ¿de dónde viene esto? Viene de, y van subiendo hasta que llegan al dueño de la empresa más grande del Brasil, que es Marcelo Odebrecht, que inmediatamente dice, ok, yo canto todo como si fuera mariachi, pero a mí me van a dar ciertas condiciones especiales. ¿Qué otras, para ir por partes, qué otras, además de lavanderías, qué otra metodología o qué otras fachadas usaban? Bueno, básicamente era el lavado de dinero en base a cambio de dólares, o sea, las agencias de cambio de dólares o los cambistas. Por ahí arranca el tema. Luego ya no se preocupan tanto de ver cómo es que han lavado, porque ya llegan al núcleo de la madeja. Es decir, más que saber cómo estás lavando, quiero saber a quién le has dado la plata. Y cuando ya llegas a Odebrecht, al jefe de la banda en este caso, Odebrecht empieza a decirle a sus funcionarios, y son más de 100 funcionarios de su empresa, empiecen a hablar, porque la empresa está llegando a acuerdos para poder seguir funcionando. Y uno de esos funcionarios, que estaba encargado de varios sitios, pero tenía su sede en el Perú, es Barata. Barata empieza a hablar también y se acoge, al igual que Marcelo Odebrecht, a la colaboración eficaz en el Brasil. Ojo, Barata no es colaborador en el Perú. Sí. Trata de hacerlo, pero hasta ahora le dicen que no. Bueno, pero va en camino a hacerlo, imagino, en algún momento. Hace 3 años que va camino a hacerlo. Okay. Y el que no lo haya sido hasta ahora... Entonces ahora, el día de hoy, va a declarar en calidad de testigo. De testigo. No investigar. Pero está declarando en Sao Paulo porque para que pueda declarar sobre este caso, el Perú le tiene que pedir permiso a la justicia brasilera, enviarle las preguntas a la justicia brasilera, que la justicia brasilera diga que sí y que la defensa de Barata diga que sí. ¿Y la justicia brasilera revisa las preguntas y tiene que hacer filtro de esas? ¿O respeta rigurosamente cada pregunta? Las han enviado en diciembre para su autorización. Pero no se las envían a Jorge Barata con anticipación. Sí, ¿también? Sí, no solamente a la justicia brasilera, sino a su defensa también. Entonces, ya Barata sabe qué le van a preguntar desde diciembre. Y la ventaja que tiene para nosotros es que el pata no necesariamente tiene que decir las cosas para su conveniencia, porque en el Perú sí podría decir cualquier cosa, finalmente no está acogido a ninguna ley que lo vaya a ayudar. Muchas gracias.
sino que... Estamos en casa acá, Martín. Estás en casa. Es tu casa ya. ¿Hace cuánto es tu Muchas casa? gracias por la bienvenida. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo salió el programa? La semana pasada. Ok, Pero regresemos a Barata. Si Barata estuviera en el Perú, podría decir cualquier cosa y no tener un castigo. Pero regresemos a la historia, que es fascinante. Hablemos de Petrobras. ¿Qué más era Petrobras? Porque ahí, como tú dices, Petrobras arranca todo. es una empresa de petróleo, que es la que empieza a recibir el dinero. Pero Barata se vuelve importante para nosotros cuando él decide acogerse. Lo que pasa es que aquí muchas personas dicen, bueno, pero a Barata ¿cómo le vamos a creer? Porque es un delincuente, no sabemos si creerlo o no. Si Barata miente en Brasil, bajo esta fórmula de que nosotros le enviamos las preguntas y la justicia brasileña se la acepta, pierde todo lo que ha ganado con la colaboración eficaz. Sí, claro. Por eso es que es importante que se haga en Brasil y no en el Perú, porque en el Perú todavía él no es colaborador eficaz. Entonces va a hacer las declaraciones, se va a responder a las preguntas bajo la ley brasilera, de colaboración eficaz allá. Allá. Entonces es como si le estuviera declarando a un fiscal brasilero. Claro. Entonces, si miente o dice algo que no puede probar, pierde todo lo que ha venido ganando hasta ahora. Y la justicia brasilera es bastante fuerte, como lo es, por ejemplo, en Estados Unidos, donde les dijeron a los de Odebrecht que si mentían, porque ellos creo que se acogieron a una figura de la culpa reconocida, una cosa así. En este caso... Le decían que les quitaban y les abrían una cuestión judicial todo, enorme. Pierdes absolutamente todo. En este caso sí... Mira que han procesado a una de las personas más poderosas del país, que si bien es cierto ahora está en una casa de 3.000 metros cuadrados, etcétera, ha pasado buena parte de sus últimos años en cárcel. Y ¿qué ha sucedido en Brasil? Porque eso también tiene una razón. Hace algún tiempo, en paralelo, mientras Lula armaba todos estos intríngulis, los jueces brasileños empezaron a ser instruidos en Estados Unidos sobre cómo atacar este tipo de casos de corrupción. Viajaron a Estados Unidos a diversas universidades y recibieron cursos especializados y se creó como una especie de nueva promoción de jueces. Increíble. Muy parecido a lo que vendría a ser Los Intocables, digamos, si uno quiere hacer un paralelo con una película. Y entonces estos personajes empezaron a hacer investigaciones y a detener gente que nadie pensaba que se podían atrever a detener. Y uno de esos jueces murió, creo, ¿no? Que era ¿fue accidente o lo mataron? Un accidente de avión. Así es. Llamado Sabatsky. Exacto. Teori Sabatsky. Pero no ha terminado con él la investigación. Parece que hay un grupo de fiscales y de jueces. No se ha hablado más del tema, no se ha tocado más el tema, pero sí hay una gran cantidad de personas vinculadas. Ya la cosa es tan grande, o sea, ya reventaron tanto el asunto, no solo acá. Odebrecht ha trabajado en Latinoamérica, en Estados Unidos, África, en México, que es parte también de Norteamérica. Entonces, el problema que tienen los políticos hoy en día es que confiaban pues ciegamente en que la persona que los sobornaba nunca iba a delatarlos. Y hoy se abre esa gran oportunidad. Hay gente que está criticando el tema de que los fiscales no le puedan preguntar de una cosa u otra cosa. Eso no es tan así. De hecho, sí pueden preguntar. Lo que están haciendo los fiscales hoy día es dividir las investigaciones. Entonces, quien está viajando a esta investigación en particular... Dividir porque una es por lavado de activos, otra es anticorrupción. Otra es por corrupción. Hay dos grandes marcos, ¿no? Está Rafael Vela, que es el coordinador de activos, y que está yendo con dos fiscales, que es Juárez y Pérez. Juárez está viendo el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y Pérez está viendo el caso de Keiko Fujimori. Ahora, eso no significa que no pueda saltar un nombre en el camino. ¿Qué pasa si dentro del interrogatorio de pronto aparece Alan García o aparecen otros? ¿Se puede indagar un poco sobre, esas preguntas? ¿O Pedro Pablo Kuczynski? ¿O Toledo el propio? A Marcelo Odebrecht nunca le preguntaron por PPK y terminó hablando de PPK. En el caso de Juárez... Él le ha mandado 31 preguntas y en el caso de Pérez él ha mandado 71 preguntas. Pérez más o menos 104, ¿no? Sí, con Keiko. Ahora, hay 15 preguntas que son abiertas, como por ejemplo... ¿Qué significa que sean abiertas? Que la respuesta no está tan encuadrada. Una pregunta concreta es, ¿usted le ha dado dinero a otros candidatos? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Ahí Barata puede despacharse a sus anchas. Pero además pueden haber repreguntas. Entonces, el tema es que definitivamente algo vamos a saber. El problema es... O sea, quizá lo más bueno, bello y verdadero va a estar en las repreguntas. Es lo más Porque probable. Lo otro ya está preparado, finalmente ya lo conoce, ya sabe, ya se preparó. Así es. ¿No? El problema es que teóricamente la investigación es reservada. Ya, ¿y eso qué significaría? Que no deberíamos saber qué es lo que le van a contestar. Y ahora, previamente a esta, los otros interrogatorios eran reservadas también. Ahí viene el gran problema que está teniendo la Fiscalía. La Fiscalía se ha convertido para algunas personas en una especie de gran inquisidor y está obteniendo un papel político protagónico. Es decir, yo manejo la información y veo a quién bajo y a quién subo de acuerdo a mi conveniencia o lo que yo quiera hacer.
¿Cuál sería el objetivo de la Fiscalía de ir filtrando por determinados medios esta información? Es que teóricamente no debería tener un objetivo la Fiscalía. No, y no debería hacerse. O no es debería... político o no, no, yo no encuentro otra razón, porque económico no creo que sea. O sea, la Fiscalía está viendo quién chanca en el momento que le da la gana de chancar, y eso no está bien. O sea, no debería haberse filtrado nada. Por otro lado, todo el mundo dice, pero tenemos derecho a saber, sobre todo los congresistas. Quizá por la presión mediática que en algún momento existió, de que no avanzaban rápidamente y que existe, ¿no? Y que son muy blandos con algunos, muy... ¿no? Vamos a ir ahí ahorita, pero ¿qué hacer respecto a eso? Además, hay algunos congresistas que se están subiendo al carro, como García Belaúnde, por ejemplo, que dice, yo también he mandado mis preguntas. Sí, todo el mundo quiere mandar. Bueno, ¿Es legítimo y es correcto para que el público, el ciudadano de a pie, conozca y sepa lo que es la labor de una comisión como la de Lavajato, que las preguntas de una comisión parlamentaria puedan ir a un interrogatorio de esta magnitud con unos fiscales? En este caso no, porque es la labor de la Fiscalía. O sea, el congresista puede mandarlas, sugerirlas, pero se debe quedar quieto si las aceptan o no. Exacto. No puede hacer ninguna pataleta por eso. Muy corriente. Lo que ellos pueden hacer es viajar y pedir interrogarlo. Y será cuestión de él si decide aceptarlos o no. Okay. Porque en el Perú, si una comisión te cita y tú no vas, te pueden citar de grado de fuerza. No es una comisión del Congreso. Pero tú no puedes citar de grado de fuerza a un ciudadano brasilero porque no tiene jurisdicción allá. Así es. Entonces la participación del Parlamento en este momento a través de la Comisión Lavajato. Exacto. Ahora, no sé si lo han intentado. De repente Barat estaría contentísimo de recibirlos allá en Brasil. No lo sabemos. ¿Cómo sabemos? Ahora, me encantaría retroceder un poquito más y contar un poquito sobre tú estabas diciendo que los denunciados han sido expresidentes, Lula, Dilma, y la mayoría de los partidos de los trabajadores, ¿no? Partido de Trabajadores de Brasil, en fin, eso es lo que llama poderosamente la atención, el Partido del Trabajo, Socialdemocracia Brasileña, estos partidos que uno diría de alguna manera, representan todo el pueblo, representan, la izquierda, una especie de moral superior, ¿no? Sí. Que al final se planteaban eso, ¿no? O sea, Ollanta, la base de Ollanta era la diferencia es la honestidad, ¿no? Eso ha pasado en el Perú, pero ha pasado en toda América Latina, en donde estos gobiernos de izquierda, o que dicen llamarse de izquierda, lo que han hecho es subir con esa banderita y aprovechar un cierto boom económico que han tenido sus países en ese momento. Chávez, con el petróleo en Venezuela, hizo lo mismo y abiertamente compró al partido nacionalista, o sea, una potencia extranjera le da dinero al partido nacionalista del Perú para que llegue al gobierno, no lo logran, Ollanta la pierde, y luego otra potencia extranjera vuelve a financiar al partido nacionalista, esta vez Brasil, para darle dinero a Ollanta para que llegue al poder y llega al poder. ¿Y esa qué lectura te da? Bueno, que no es una cuestión de ideología, sino de plata, básicamente. Es yo tengo suficiente dinero para poder comprar la mayor cantidad de gente posible. Ahora, Odebrecht no solamente compró políticos, compró periodistas, compró jueces, compró fiscales, o sea, los tentáculos fueron enormes, se diversificaron por todas partes. Compró empresarios también. También, por supuesto. Acá y bueno, y en otros países lo hemos visto, imagino que en Brasil ha sucedido lo mismo. ¿Se conoce más o menos a cuánta gente involucra el tema de Odebrecht? ¿500 personas, 600 personas? Creo que en Brasil hablamos, ¿no? En Brasil estamos hablando de miles. Miles. Creo que esta última declaración, porque no es la única declaración que ha hecho Barata sobre el Perú, o sea, Hamilton Castro ha interrogado a Barata en el 2015, en diciembre del 2015, cuando él era candidato, como sigue siéndolo, a colaborador eficaz, y después no ha vuelto a hablar con él. Castro es el que está viendo el tema de corrupción. Vela es el que ve activos, divididos, y a su vez ellos tienen muy bien separados. Fiscales que ven casos puntuales, ¿no? O sea, uno ve Ollanta, otro ve Keiko. Y van a hablar del candidato, o mejor dicho, del político, ¿no? El que está investigado por ese tipo de delito. Yo creo que van a irse mucho más allá. O sea, esto de que las preguntas no les van a permitir, yo creo que yo creo que también van a aprovechar estar allá y a través de las repreguntas, imagino, sacarán información. Ahora, volviendo un poquito más atrás y para conocer un poquito más a profundidad, ¿no? Hablabas de Petrobras, que es esta empresa creada en el año 53, una empresa enorme, estatal. ¿Cómo era? ¿La empresa Petrobras era la encargada de licitar con empresas constructoras? Anda corrigiéndome, por favor. El Estado brasilero necesitaba el dinero que Petrobras había hecho. O sea, todo se hacía a través del Estado, no era directamente... Sí, claro, y Petrobras forma parte, es una empresa estatal brasileña. Exacto. Petrobras se utilizó para dar las coimas. Y a su vez, esta parte es interesante, Odebrecht había llegado y no solamente Odebrecht, pero principalmente Odebrecht, a la institucionalización de la coima de tal manera que crea una empresa paralela, una empresa subsidiaria de Odebrecht, que se encargaba solamente de las coimas. O sea,
le facilitaba, en el caso, por ejemplo, de Cuba... ¿Sabes el nombre de la empresa? ¿La recuerdas? Ok, ya vendrá. Ok. Pero es famosísima. Bueno, pero todo eso está estructurado, porque está la famosa caja 2, operaciones estructuradas. Tenía el mismo nombre de la caja. Bueno, algo así. Entonces, ¿qué es lo que hacía Odebrecht mediante esta empresa? Citaba a la persona a la que le iba a dar la coima y le explicaba cómo darle la coima para que no sea detectada. Eso te iba a decir, ¿cuál es la modalidad de la coima? ¿Sobrecostos, las adendas? Primero, cómo colocarla ahí, eso dependía de cada obra. Okay. O sea, estaba dentro del presupuesto de la obra. Estaba inflado. O se inflaba a raíz de las adendas. Vamos a ir a eso porque es algo importante. Sí, porque es muy parecido a lo que ha sucedido acá, ¿no? Claro, esa es la fórmula. Que es la modalidad, imagino, mundial. Desgraciadamente sí, porque si hay algo que beneficia a los países hoy en día como sistema de construcción de infraestructura son las licitaciones y las concesiones, pero esto las ha manchado mucho. Siguen siendo necesarias, pero han sido muy manchadas. Vamos a explicarlo en un segundo, pero al señor Cuba, por ejemplo, le dicen, te voy a abrir, o sea, no solamente te doy la plata, sino yo voy a hacer que alguien te abra una cuenta o te voy a traer un banquero de Andorra para que te abra una cuenta a nombre de una empresa que yo ya tengo hecha. Es decir, yo tengo 500 empresas hechas. Voy a coimear a Pepe, voy a sacar una empresa, esta es la empresa con la que vamos a depositarle la coima a Pepe. ¿Quién está hablando en ese momento? Odebrecht. Okay. O sea, no Marcelo, evidentemente, pero cómo Odebrecht hacía la jugada. Entonces te decían, te va a llamar tal banquero. Hay tal empresa que tiene una cuenta acá, vamos a depositar el dinero en esta cuenta, no la toques durante un año o año y medio, porque uno se da cuenta que están haciendo esta jugada cuando uno deposita $500,000 o $1 millón y a los 2 días alguien lo saca. Entonces, evidentemente, es una cuenta golondrina, digamos, para poder ingresar y sacar el dinero. Sí, claro, no la puedes tocar durante un tiempo. Entonces, tuvieron unas modalidades muy interesantes. O sea, Toledo, por ejemplo, pide la coima. De 35, sí. Al final le dan 20, pero se los dan después de que él ya no era... O sea, han podido simplemente decirle, muchas gracias. Sí, claro. O sea, dentro de todo eran honrados, entre comillas, porque le seguían dando, le daban el dinero. ¿Cómo funciona? Imagino con la idea de seguir usando esa misma modalidad con las mismas personas más adelante. No quisieron hacer nunca enemigos, que es lo que dicen con Kuczynski, ¿no? O sea, nosotros contratamos a Kuczynski porque queríamos limar asperezas. Es lo que dicen. El señor contratar en las, ¿cómo se llama? Conferencias que daba, ¿no? Exacto, y en las asesorías. Exacto. Eran fórmulas, ¿no? O sea, tenían una metodología, tú dices, bastante interesante y prolija dentro de lo caótica que era. A mí me llamó la atención la de Aldo Mariátegui, por ejemplo. Aldo Mariátegui comenta que él veía que tenía muchos amigos periodistas que de pronto les decían, te vamos a pagar $50,000 para que hagas un taller sobre libertad de expresión. Iban 6 personas al taller, que casi ni lo escuchaban, o sea, y le pagaban $50,000. Eso es lo que le dijeron a él, cómo funcionaba, ¿no? Él dijo no, yo no te acepto nada, yo no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque no le explicaban de dónde salía la plata, quién estaba detrás. Era Odebrecht, abiertamente era Odebrecht. Pero él decía, bueno, si yo recibo $50,000 tuyos por algo que en verdad no es un trabajo, lo que está pasando es que estoy sometiéndome a tu voluntad finalmente, en algún momento me vas a cobrar el trabajo y yo no quiero saber con esto. Y a él le llamó mucho la atención. Tú hablaste ahí de amigos, ¿no? Me llamaban algunos amigos y me proponían esto. Sí. ¿Se sabe nombres? Porque no se sabe nombre de periodistas hasta ahora. Suena muchos políticos. Álvarez Odebrecht ha sido separado del Canal 2 por algo, ¿no? O sea, se supone que hay alguna investigación en proceso. No hay denunciados. No hay denunciados todavía. Tampoco hay denunciados congresistas. Y ellos han dicho que han financiado muchos congresistas. No, sí. Congresistas sí suena mucho, pero periodistas no suena mucho, ¿no? Con nombres y... Yo te hablaba de Mariátegui porque él, de alguna manera, es un buen ejemplo para mostrar el tema de lo que en México llaman el plomo y la plata. Es decir, primero te doy un buen golpe y si no me aceptas, si no cambias con el golpe, lo intento con la plata. O primero te doy la plata y si no te doy el plomo, pero ambas cosas. Entonces, Mariátegui cree que él salió del diario que estaba dirigiendo porque no se sometió a esto. Y hay algunas pruebas que nos hacen pensar que probablemente esto fue dirigido. Podría ser. Pero era una fórmula que también se aplicaba con políticos y que se aplicaba con otros periodistas. Es decir, oye, apóyame acá. No. Sí, claro. Y si no lo apoyabas, de pronto tenías anunciantes en contra, te hablaba gente, etc. Entonces, no solamente era una cuestión de dar dinero, sino también de coerción. Sí, claro. Y eso tiene que verse seriamente porque en el caso del Perú... O sea, era un sometimiento de voluntades, ¿no? Claro, vas a tener gente como Alejandro Toledo que te va a ir y te va a pedir la plata,
o vas a tener gente que no va a poder negarse porque les van a destruir la carrera. Al final, claro, si te quieres negar, te niegas. Pero digamos, a ese extremo había llegado la fórmula que tenía Odebrecht de manejar gente, que en el Perú era muy difícil. A mí me recuerda mucho la época de Montesinos, porque en la época de Montesinos había muchas personas que decían, bueno, si no te llaman a la Secretaría del SIN, no eres nadie, ¿no? Entonces, Montesinos trataba de comprar, pero si no te compraba, te sacaba del juego. 20 años después o 10 años después se repite y parece que no hemos aprendido nada. ¿Tú opinas parecido a lo que dice Ugaz, que no se aprendió nada? Yo tengo ahí una opinión muy personal y es, quizá algo se aprendió. Ahora estamos en un fondo económico brutal. Lo que vemos con Odebrecht, además del plano moral y todo este sometimiento de voluntades, como tú hablas, es un fondo básicamente económico, ¿no? Y de compra de conciencias, ok, todo eso. Pero por lo menos no se mata a nadie, ¿no? O sea, no desaparecen personas. Eso de la época... No lo sabemos todavía. Bueno, por lo menos hasta ahora es que no. Eso se está revisando desde hace varios años. Mira lo que pasó, mira por una de las razones por las cuales están investigando Ollanta Humala, la persona que sabía demasiado, de pronto murió y al parecer murió envenenada. Entonces, por ahí algunas cosas... Sí, o la del fiscal, ¿no? Esta que tuvo el accidente. Pero bueno, no son cosas que ahorita se sepan con contundencia. Y yo creo que la clase política peruana necesita tomar nota de esto y poner algunos candados, ¿no? Al empezar a aprender de verdad y colocar algunas... Ahora, sí, pues llama la atención que hombres poderosos estén en la cárcel, ¿no? Pero al mismo tiempo llama la atención que algunos no. Y en el Perú, el 60% de la gente que está presa mientras se decide si son culpables o inocentes. Es decir, teóricamente... Se empieza la investigación con la prisión preventiva. Exacto. Y la idea del nuevo Código Procesal Penal era que la gente no estuviera presa o que los plazos no fueran tan largos mientras dura una investigación. Lo que está sucediendo es que los plazos se alargan. Yo no entiendo bien por qué la Fiscalía, eso es una crítica que yo hago, puede pedir cuando hay tantas pruebas para que alguien esté preso, 36 meses de tiempo mientras la persona está presa para formular una acusación o lograr el material probatorio. Eso me parece que desvirtúa las investigaciones. Y ¿Por qué? Porque hay suficiente material. Evidente, o sea, tú cuando pides la cárcel libre la pides porque crees que se puede fugar, porque hay suficientes pruebas para pensar que realmente es culpable o porque puede destruir pruebas, todas en conjunto. Claro, entorpecer el proceso. Si ya tienes tantas pruebas para pensar que es culpable, ¿estás hablando ¿por qué te pides varios casos? Muchos casos. ¿Pero el que más te llama la atención? Los señores Graña. Ese a mí me parece que debería en varios, no solamente en ellos, pero en varios casos, si ya tienes tantas pruebas, ¿por qué no de una buena vez formular la acusación en lugar de pedir una prisión preventiva tan extensa, ¿no? En este caso ha sido 18 meses. Pero, por ejemplo, el caso de Martín Belaúnde, ¿qué cosa alega ahí la Fiscalía? Que necesitan más pruebas, que necesitan más tiempo para investigar, que necesitan el interrogatorio con los procesados o los investigados, como el día de hoy y mañana. Necesitan tiempo para poder seguir consiguiendo más pruebas. O sea, haciendo más consistente el caso, que haya un caso, armar un caso. Y evitando que ellos puedan destruir pruebas o fugarse. Cosa extraña porque... ya son 5 quienes han sido liberados. Sí. De esos 5, 4 estaban fuera del Perú y han venido a esta audiencia. Es decir, pudiendo haberse quedado, han demostrado acá. Que... Pero no son solamente ellos. Yo como profesionalmente llevo un caso en estos, el de Miguel Navarro Portugal. ¿Es tu patrocinado? Es mi patrocinado. Y, ¿El de qué empresa es? Él entra por el caso del tren eléctrico, en la concesión con Cuba y con Luyo. Y una de las condiciones que yo puse para tomar el caso es que el muchacho se acogiera a la terminación anticipada confesando todo. Y es lo que está haciendo. Tiene 1 año adentro, 1 año y 2 meses adentro en prisión. ¿Y qué ha confesado, por ejemplo? Bueno, de todo lo que ha dicho. Absolutamente todo. ¿Qué es lo más notable ahí? ¿Cómo es que hacen? Él actúa como testaferro. Él le pide Cuba que reciba una cantidad de dinero en una cuenta que él abre, para que no tuviera su nombre. Y luego reparten ese dinero, o sea, Cuba lo saca y lo reparte. Básicamente esa es su actuación. Pero como trabajaba cerca, él conoce algunos detalles más, que no puedes revelar. Y entonces, esos detalles son los que se han dado a conocer a la Fiscalía. ¿Y encima de Cuba quién estaba? Esa es una buena pregunta. No se llega a ver un vínculo entre ellos, pero de todas maneras,
no puedo hablar de eso. El caso de Cuba es el caso del Metro de Lima, ¿no? Así es. ¿No? Que acá está más o menos 8 millones de dólares destinado, porque hay una serie, ¿no? Podemos contarles un poquito por el caso de la Interoceánica Sur, con Estado Toledo, 20 millones de dólares, Metro de Lima, 8 millones, Ollantumala, 3 millones. En el tema de la Interoceánica, porque yo quería hablarte del tema de las concesiones. Sí. ¿Qué es una concesión? Básicamente es agarrar y decir, ok, necesitamos una carretera o una pista que una el aeropuerto... Como la carretera Callejón de Huaylas. Con ATE. 2,6 millones ya. Te lo hago aquí en Lima, para que la gente lo vea. Okay. Imagínense un elevado que te lleve desde ATE hasta el aeropuerto y tú pones un peaje de 5 soles, el que quiere va por arriba, el que quiere va por la carretera, por la vía normal. ¿Cuánto le cuesta al Estado? Debería no costarle nada. O sea, la idea es, yo traigo a una persona, como yo tengo el monopolio de las vías, traigo un inversionista, te doy el sitio 40 años, tú lo administras, y le vas a dar puestos de trabajo a la gente, vas a pagar impuestos y no me va a costar un centavo a mí porque lo va a pagar el que quiera usar. Entonces, ¿por qué perdía siempre el Estado? Porque ganaba el funcionario corrupto, ganaba la constructora y perdía el Estado. Esa es una fórmula. Pero a veces dicen, ok, pero digamos que esa obra es necesaria y hoy día la gente que la usaría no pagaría todo lo que va a costar. Entonces, hagámoslo a medias. El Estado pone la mitad, el empresario pone la mitad. Y si esta carretera empieza a producir más, el Estado deja de pagar esa parte que el empresario va ganando. ¿Okay? ¿Dónde viene el problema? Cuando el empresario se colude con el funcionario y empieza diciéndole, yo te voy a hacer las bases. Claro. Entonces, y es lo que hacía Odebrecht. Yo te hago las bases para que sean como un traje a mi medida para yo ganar lo que yo quiera y tú te vas a llevar un porcentaje de esa ganancia que yo voy a tener. Ahí viene el problema, que llega al extremo en el tema de la interoceánica. Si tú le preguntas a la gente que vive en La Molina, en San Borja, en San Isidro, en Jesús María, si es necesaria una vía que te lleve, te van a decir que sí. Pero nadie pensó que fuera necesaria la interoceánica, que ha costado más de 4.000 millones de dólares. ¿Y empezó arrancando con cuál de precio? Con 2.000 y tantos. Mil y tantos. El tema es que fue una obra que se hizo para poderle pagar una coima de 20 millones al presidente. Es decir, nos hubiera salido más barato darle a Toledo de nuestro bolsillo 40 millones y que no se haga la obra. Porque esta obra de acá se necesita, la de allá ni siquiera se necesitaba. Y se hace de tal suerte que los brasileños dicen, esto va a tener un tráfico brutal en algún momento. Mientras no tenga el tráfico brutal, que creemos va a tener, porque nosotros pensamos que va a tener... Claro, mientras no tenga... Vamos a poner un peaje y si no pasan más de 100 carros, por decirte un número, todos los días, si pasan 2, tú me vas a pagar por los otros 98. Es decir, tú vas a hacerla y me vas a pagar. Imagínate, y eso está vigente hoy. O sea, nos sigue costando. Ahora, alguien que no está apareciendo... Esas son las bases que tú dices. Exacto, exacto. ¿No? Nos siguen O apareciendo. sea, las reglas del juego para llegar a este tipo de concesión. Ahora, ¿cómo llegan ahí? Es el famoso tema de las adendas, que son herramientas necesarias, pero que han sido corrompidas tremendamente. Digamos que el Estado le pide para una obra determinada a 5 empresas que pongan sus propuestas y está la propuesta A con X, la B, etc. Gana la propuesta X porque ofrece un puntito más de algo. Y una vez que gana, dice, bueno, como está hecha la cosa, en verdad no puedo hacerlo. Vamos a firmar una adenda, que es una modificación al contrato, para que la cosa pueda funcionar de acuerdo a lo que yo quiero. Y entonces, en esa adenda, se pierde toda la idea de la licitación, porque ya no hay competencia. Yo ya gané, ahora voy a negociar directamente contigo, y todo lo que no te pude sacar en la licitación, te lo voy a sacar en esta adenda, o en la que le sigue, o en la que le sigue. Y ahora, a la hora de licitar, por ejemplo, cuando se presentaban los postores, ¿cómo funcionaba eso? ¿Eran postores que concertaban en este momento, sabes qué, tú presenta un poquito o no? Es parte de eso del Club de la Construcción, vamos a verlo en un segundo, pero te digo en especial el tema de la interoceánica, porque Odebrecht y Barata dicen, hacer la interoceánica por esta cantidad de dinero no es negocio para nosotros. Eso le dicen a Toledo. Entonces Toledo le dice, no te preocupes, tú gana la licitación y después ya vemos cómo se arma el tema. Y efectivamente, ellos ganan la licitación. ¿Cómo se arma el tema para que sigas ganando? Claro, y sacan el dinero, porque con la primera suma no había tanto problema. Claro. Estaba dentro de los estándares que se habían fijado. El problema viene cuando empiezas a firmar adendas que hacen que la cantidad de dinero que se va a pagar... triplique. Exactamente.
Entonces, ahí viene, pero las adendas sí son necesarias. Son necesarias, claro, bien usadas sí. Exacto. Lo que pasa es que acá ha sido... Acá ha sido la fórmula para saqueo poder a través de saquear. Hemos hablado de que las coimas o estos sobornos se pagaban o se cargaban en el presupuesto siempre a través de las famosas adendas del contrato original, lo que estás explicando en este momento. Vamos a hablar del Club de la Construcción. Hablemos del Club de la Construcción, pero quisiera que brevemente nos digas, ¿se ha calculado más o menos cuál es la cantidad de dinero que ha sido robado o saqueado en toda América Latina? Yo tengo un monto acá de 8.000 millones de dólares. ¿Eso es hasta ahora cierto o está en investigación? Por ejemplo, en el Perú, el procurador ha pedido más de 3.000 millones, pero no ha sabido explicar bien de dónde sale esa cifra. Y eso ha generado un problema mayor porque hay algo a lo que no podemos cegarnos. Las principales empresas constructoras de este país son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo, porque la construcción no te genera solamente al obrero que va a construir una casa, sino al que hace el ladrillo, al que hace los cables, el que transporta. Hay una serie de... Entonces la construcción es importantísima. Nuestras 30 primeras empresas de construcción, las que dicen que están metidas en el Club de la Construcción, han tenido participación en muchas obras con distintas empresas brasileras, OAS, Odebrecht, etcétera, Camargo, etcétera. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema que ha generado esto? Cuando tú vas a hacer una obra muy grande, el Estado te pide, por ejemplo, cartas fianza. ¿A quién le pide las cartas fianzas una empresa peruana? A un banco peruano. Así es. Entonces, cuando Odebrecht habla con Toledo y les dice, entre otras cosas, si yo voy a trabajar contigo, quiero ser la única que trabaje contigo. Entonces Toledo les dice que sí, pero las constructoras peruanas hacen lobby y dicen no puede ser porque nos vamos a quedar sin nada con qué trabajar. Y Odebrecht acepta un cambio en la legislación, no se la manejaba como quería, para que estas empresas puedan entrar en un porcentaje menor. Es decir, Odebrecht agarra 90% de la obra en consorcio con Graña y Montero, con Obra Insa, ocupándonos con de esa COSAPI, parte, ¿no?, de determinadas cosas, pero entran estas otras para cumplir otras funciones. Exacto, dentro del proyecto, ¿no? Con una participación más pequeña. Ahí es donde entra el problema de las empresas peruanas, ¿no? Que dicen que Odebrecht les cobraba parte de la coima, ellos lo niegan. Pero el hecho concreto es que hoy en día, gracias a este pedido del procurador que dice hay que ver cómo vamos a llegar a cobrarles esta cifra enorme de dinero que no se ha sabido explicar bien de dónde sale, por qué llega a ser tan grande, inmediatamente los bancos han dicho, a ver, yo le tengo prestado a tal constructora en una carta fianza, yo estoy respaldando 200 millones de dólares. Los proveedores de esta empresa dicen, a esta empresa el Estado le está cerrando las posibilidades de seguir trabajando, no me está pagando a mí, yo no le estoy pagando a mis trabajadores y a mis proveedores, ya tengo una buena cantidad de gente que está siendo despedida, el banco piensa, me van a ahorita ejecutar esta carta y esos 200 millones o 300 millones de aquí y otros 200 por allá, o sea, estamos a puertas de un colapso importante que ya empezó, es decir, ya hay varias empresas proveedoras y constructoras que están sufriendo o han quebrado. Entonces, el decreto de urgencia 003 restringía la posibilidad que tenían estas empresas de poder seguir trabajando. Y la verdad es que al Perú le conviene, aunque suene poco político que decirlo, las empresas sigan trabajando. Que Graña y Montero siga trabajando, que Obra Insa siga trabajando, que COSAPI siga trabajando, porque esas empresas no han delinquido. Es decir, la empresa no puede delinquir una persona, que trabaja en la empresa y estas personas deben ir presas y deben pagar. Como el caso del señor Graña. Por ejemplo, si son culpables deben estar adentro y deben cumplir una condena. Pero la empresa no, pues. O sea, la persona jurídica no delinque. El Estado ha tratado de vincularlas ahora, pero en otros países lo que se hace es, ok, saca a la gente que ha hecho algo y vamos a ayudar a que la empresa siga funcionando, no porque sean fanáticos de la empresa, sino porque hay... Sí, para seguir pagando la cosa que hay que pagar, para que siga dando el trabajo que dependen de eso trabajar, y que no tenían nada que ver con... Sí, porque si vamos al tema de Petrobras, que finalmente cometió delitos, son 86.000 personas que trabajan en Petrobras. O sea, imagínate que hubiera pasado... Multiplícalo por las familias. Claro, imagínate que hubiera pasado si se cierra esa empresa simplemente para castigarla porque algunos de sus miembros y directivos empezaron a crear toda esta mafia. Jalémoslos al Estado. 87.000 personas fuera. Si vas a cerrar a una empresa porque delinquen, habría que cerrar el Estado. ¿Cómo pasó con las empresas en Brasil, por ejemplo? ¿A las empresas no se les tocó? Las estatales han seguido funcionando y se han retirado a las personas y sí han llegado a acuerdos, que es la fórmula que se usa también en Estados Unidos. Oye, pagas una multa, pagas una... Pero has remarcado las estatales. ¿Y las privadas? Las privadas sí, pues las privadas se les ataca, a las estatales no, porque son parte No, pero en Brasil hay empresas privadas que han seguido funcionando. ¿Esa es la modalidad? Sí, Odebrecht sigue funcionando. Odebrecht no funciona solo en el Perú. En otros 14 países sigue funcionando.
O sea, porque le conviene a la economía del país. O sea, ¿Cuál es la figura ahí, por ejemplo? Depende de la legislación de cada país, pero ¿sigues trabajando? Pasa por acuerdos. Es decir, me vas a pagar tanto por reparación. Si haces un famoso fideicomiso donde empiezan a poner el dinero. Esa es una de las fórmulas que están tratando de aplicar acá. O sea, la otra fórmula, ahorita lo que hicieron con el decreto de urgencia del 003 era no toques nada, solamente para poderlo tocar le tienes que pedir permiso casi al Papa para poder disponer de algo y poder seguir pagando a tus proveedores, etcétera. Lo que están cambiando, lo que está buscándose cambiar a una figura de un fideicomiso para que permitirle a las empresas seguir funcionando. Pero no se ha llegado a un acuerdo todavía. Ahora, eso es en el caso de Odebrecht, que tú dices que es el único país, Perú, donde no funciona y se está tratando de llegar a un acuerdo. De las otras empresas también, sobre todo de las empresas peruanas. Eso te quería preguntar, ¿cómo funciona con las otras empresas? Las empresas peruanas, o sea, todas las empresas que hayan sido, la ley no tiene un nombre propio. Habla de las empresas que estén vinculadas o que estén investigadas. ¿Que son las famosas consorciadas? Exacto. Okay. O sea, porque así se le conoce más, ¿no? Las consorciadas. Entonces, de acuerdo al porcentaje con el que hayan trabajado con las empresas brasileras, van a tener o no un determinado castigo. ¿Cuál fue la que más trabajó? Graña Montero. Graña Montero. Ahora, es la primera en la lista. Es la más grande, digamos, ¿no? Hay un tema ahí. Y Graña Montero siempre supo de esta modalidad de coimas y sobornos. O sea, ellos lo niegan. Ellos dicen que no. Ellos dicen que cuando se unen dos empresas, la más grande cobra un fee especial por llevar la mayor cantidad de riesgo y que eso que pagaban era ese fee especial. Será cuestión de los peritos que lleguen a determinarlo. Pero el dinero de Toledo, por ejemplo, salió de, básicamente... El dinero de Toledo se lo entrega... ¿O para Toledo? Se lo entrega Odebrecht a Toledo. O sea, lo negocia barata en el Marriott. Ok, pero ¿salió estrictamente de las cajas de Toledo o no salía de las consorciadas? Es que no hay ningún documento que diga que las consorciadas sabían que estaban dando dinero para esto. Ni ninguna declaración de alguien que lo diga. O sea, eso bueno, pero eso trascendió en la prensa, ¿no? Un poco. No hay una declaración. Lo que en algún momento dice Barata es contradictorio, porque una declaración dice una cosa y en otra dice otra distinta. Es que sí sabían. Claro, que sabían, sí, eso lo he leído yo. Pero no que iban y les decían, oye, dame este dinero que se lo voy a dar a tal persona. ¿Sabían las empresas de que se les estaba pagando algo? Sabían. ¿Qué tanto sabían? ¿Cuánto le estaban dando? ¿Cuándo se lo iban a dar? ¿A quién se lo iban a dar? No hay una especificación. Tal vez qué bueno que lo aclares, porque yo tenía entendido y en mi imaginario estaba como que hicieron una especie de bolsa para darle a Toledo y que sabían que iba destinada a él. No así con esa precisión. Exactamente. Además, no solamente en el caso de Toledo, hay distintas obras que se vinieron haciendo a lo largo del tiempo y que teóricamente en cada una de estas obras se tenía que hacer la misma operación. Y en el caso de las brasileras, la primera empresa que pagó a Toledo era Camargo y Correa, ni siquiera era la propia Odebrecht, ¿no? Y a eso yo quería ir. Hay varias personas que están pasando, digamos, con un perfil muy bajo, ¿no? Sí. Susana Villarán, por ejemplo, se discutió sobre si se debía o no impedirle salir del país, pero no se hablaba sobre una detención para ella. Y por circunstancias exactamente iguales están detenidos todos los demás. O sea, Ollanta, Nadine, la cárcel que se está pidiendo para Toledo. Ella y los congresistas que han sido financiados, estoy seguro, más de uno, no tienen un reflector ahorita sobre ellos, ¿no? Creo ¿Cómo quiénes? ¿Qué congresistas según tú o qué partidos? Ese es el problema, no se ha nombrado a ninguno. Hay runrunes, ¿no? Pero sería un poco... ¿Pero cuáles son los runrunes? El runrun era que así como hay grupos políticos, habían grupos empresariales dentro del Congreso. Es decir, tal congresista era el representante y el que jalaba cuando había una votación en que una empresa estaba interesada, ese congresista era el que empezaba a llamarte a decir, oye, estamos interesados en que esto funcione así, así y así. No puedo dar nombres porque no tengo pruebas, sí. Pero sí sé de buena fuente que habían 4 o 5 congresistas que eran los representantes de determinadas empresas y que eran los que llamaban a decirle a los otros, oye, ayúdanos acá, así como te ayudaron. ¿Y alguno de esos congresistas estaría en el grupo de los acusadores? De los que yo conozco, no. De los que yo conozco, no. Otro tema que es interesante es la posición del grupo queiquista. Hay un rumor muy fuerte de que los fujimoristas queiquistas han tenido una participación especial, y eso ha sido notorio, en buscar que se acuse a las empresas constructoras, en especial a Graña y Montero. Porque José Graña Miró Quesada es miembro del director del comercio. Sí, claro. Y se piensa que él, a través del comercio, fue quien impidió
esto lo comentan algunos keikistas, que Keiko Fujimori pudiera llegar al poder en base a este famoso audio que salió y que ha sido una posición casi dogmática de parte de los parlamentarios keikistas que se investiguen estas constructoras y no parar hasta ver a este señor preso. Entonces son intereses partidarios y políticos más que un interés verdadero en la lucha anticorrupción en el país. Bueno, es imposible dividirlos, ¿no? Es muy difícil que alguien pueda decir, yo estoy luchando por la justicia. No, digo, porque es el mensaje que permanentemente dan los políticos y sobre todo los que están... se politice el caso en la Fiscalía también, ¿no? Que se sienta que a veces hay un tufillo de direccionar a quienes vamos a atacar y a quienes no atacamos, ¿no? Ese es el gran problema, que tiene que la Fiscalía se vuelva una especie de rockstar, o que hayan jueces que utilicen pues la situación en la que están para obtener mucha... O sea, ya de por sí la situación te va a dar mucha luz, te va a dar mucha presencia. De ahí a pasearte por todas partes explicando el tema, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque ya te predispone, ¿no? Cada caso debe ser revisado individualmente de acuerdo a la situación. Cuando tú asumes una postura ante la opinión pública, ya eres más esclavo de esa postura ante la opinión pública que del expediente al cual te debes, que puede ser muy distinto en cada caso. Bueno, ayer estaba acá el abogado del señor Toledo y dijo de que le iba a dar una demanda, abrir una queja en el Consejo Nacional de la Magistratura al señor Duberly Rodríguez por haber adelantado una opinión en cuanto al justamente la cantidad de pruebas que se han reunido contra Toledo, diciendo Duberly Rodríguez de que realmente es un caso fuerte y son pruebas sumamente contundentes para que ya este señor venga, ¿no? Entonces, como el caso está abierto y está en pleno proceso... Y en el caso de Toledo es peligroso porque los gringos van a terminar pensando, y tal vez con razón, por las cosas que están pasando, por las cosas que están haciendo. ¿Que hay una presión política contra él? Exacto. No digo que Toledo sea inocente, por lo pronto es inocente hasta que se pueda su culpabilidad. Yo creo que es culpable, pero habrá que esperar a que la justicia lo determine. Bueno, pero ¿no? de todas las personas que están procesadas o investigadas, digamos que es el que está pintadito, ¿no? Sí. O sea, hay una ruta de dinero aparentemente completa. Hasta la persona que le recibió la plata ha dicho que efectivamente la plata era para él, etcétera. Okay. Pero hacer cosas como la de pronunciarse fuera, eso no ayuda, pues, o sea, al contrario. Ahora, tú hablabas de Fuerza Popular y lo nombraste, entonces tú sientes que hay un ánimo de venganza, por ejemplo, en relación al señor Gañi Montero, en relación, por ejemplo, al presidente de la República con la Comisión Lava Jato. Hay también porque Keiko Fujimori, para muchos, sigue muy dolida, porque se le robó supuestamente la elección y la perdió frente a BBK de una manera fraudulenta. Sí, eso es abierto. Pero además, en el caso de los congresistas, tienen derecho, pues, porque son políticos, ¿no? O sea, ellos están actuando ahí de una manera política. Y las comisiones, aunque quieran decir que son fiscalizadoras... Pero tú ves que se está haciendo un uso perverso desde el Parlamento y desde el Congreso para que eso no suceda. Armar leyes y finalmente propuestas. Mira, ahí el hombre importante que tiene mucho que decir y que fue nuestro primer entrevistado en el programa es el ex congresista Pari, Sí, claro. que demuestra cómo cada uno de los gobiernos que estuvo en el poder durante... Los 3 años últimos, bueno, los 15 los años. Los últimos gobiernos vieron... Estamos hablando de Alan García, Ollantumala y Alejandro Toledo, sí. Claro. Cómo tapar el tema de la comisión Pari para que no saliera nada, pensando que eso se iba a morir ahí. Y probablemente se hubiera muerto si no hubiéramos recibido más información después de Estados Unidos y de Brasil. Entonces, hay un temor porque no se sabe hasta dónde va a llegar el tema. Y eso te quería decir, y hacer brevemente una pregunta. ¿Es cierto que Estados Unidos decidió no revelar los millones que dieron por contribuciones a las campañas políticas, o sea, esta parte de las campañas políticas, porque revelaron que eran 29 millones al inicio. Después supuestamente fueron 40 millones los que, ¿no?, de todo este gran dinero que fue de sobornos y de dinero mal habido. Una vez que tú haces un arreglo con la justicia norteamericana, que es muy permeable a arreglos en el buen sentido de la palabra, tú puedes llegar al acuerdo que tú quieras, que incluso significa: de esto ya no me vas a investigar. Pero ¿por qué la justicia americana no dio el monto exacto desde un primer momento? O sea, no habló de los 40 millones, incluidas las campañas políticas. ¿Por qué no creo que la justicia americana lo haya dado, se ha filtrado, que es distinto. O sea, porque Odebrecht dice que ellos sí dieron toda la información desde el primer momento. Pero el Departamento de Estado puede decidir qué hacer con esa información o no. Pero ¿por qué no darían justamente la información del tema de las campañas y sí la otra, ¿no?, que embarcaba los 29 millones? Habría que ver cuál es el trasfondo y la razón por la cual Estados Unidos se ha metido en este tema. Hay también un rumor de que... ¿Para proteger a alguien? No, si tú te dabas cuenta,
las empresas constructoras en el Perú existían. Las peruanas, que son relativamente pequeñas, y para las mega obras siempre trabajabas con las mismas brasileras. Sí, claro. Pero empresas constructoras en el mundo hay cientos y mucho más grandes que Odebrecht. ¿Por qué ninguna entraba al Perú y podía ofrecer tal vez mejores condiciones? ¿Por qué no hay ninguna americana? ¿Por qué no hay ninguna europea grande? Porque empezaron a venir españolas, pero las españolas que fracasaban allá y trataban de abrirse un camino acá y muchas veces estafaron gente, o sea, gobiernos regionales, etcétera. Hay la idea de que el gobierno norteamericano quería empezar a trabajar con Latinoamérica, o sea, que hay un lobby de empresas constructoras norteamericanas que querían empezar a trabajar con Latinoamérica y que simplemente veían que era imposible entrar mientras este pulpo de corrupción que significaban las empresas brasileras no salieran de Latinoamérica. Y ahí aparece en el 2000... ¿Recuerda dónde revienta la cosa, no? En Estados Unidos. Como dicen los gringos, follow the money. En Estados Unidos, ¿no? Comenzó la investigación en el año 2013, ¿puede ser? Así es. ¿No? ¿Cómo arranca esta investigación? Recuérdanos, por favor. Estados Unidos tiene una ley especial que incluso le permite revisar, por ejemplo, tú depositas dinero aquí en un banco en Europa, pero resulta que para llegar a Europa pasa por un banco norteamericano, ya es factible de que los gringos te puedan investigar. Entonces, Estados Unidos además tiene también algunas investigaciones, no sé a qué habrá llegado, de construcción de Odebrecht en Estados Unidos, o sea, para entidades del Estado norteamericano. O sea, Odebrecht ha trabajado y ha construido en Estados Unidos. También en Estados Unidos. Entonces era una empresa plausible de claro, pero ser para Estados Unidos investigada. Odebrecht es una empresa pequeña. Ok, chiquita, sí. Enana. No es lo que significa para nosotros, que es no. la más grande constructora. Entonces, en Estados Unidos empieza a investigarse depósitos de dinero que no tenían una justificación. Y entonces empieza a hacer una investigación sobre lavado de dinero. Y ahí es cuando empiezan a jalar. Pero esa investigación no es el gran escándalo. El gran escándalo nace en el mismo Brasil. Lo que pasa es que en Estados Unidos recaban información dentro de esa investigación, de los, no sé, 200 folios que hay 4 palabras que tienen que ver con nosotros, pero que llaman muchísimo la atención porque es como que han sobornado por 29 millones de dólares políticos en el Perú y eso es lo que cae acá. Pero la investigación de ellos es aparte y es mucho más grande, ¿no? Eso, unido a lo que estaba pasando en Brasil, es lo que revienta el escándalo conocido como Lava Jato. ¿Y en Brasil cuándo aparece esto? Exactamente. En Brasil... ¿Cuándo empiezan las investigaciones? Ya se sabía del tema hace 5 años. Ya se sabía. Es decir, hay incluso acá algunas quejas porque decían, bueno, si ya se sabe que Odebrecht es una empresa que está siendo investigada por corrupción, ¿cómo es posible que sigamos trabajando con ellos? Pero a tal nivel era la capacidad de acción de Odebrecht que no había calado en todos los otro lado, ¿no? Y en Brasil, por ejemplo, la mayoría de las personas procesadas ya han sido juzgadas, ya están siendo acusadas. Sí, ¿cómo va el proceso allá? ¿Avanza rápido? Mucho más rápido que acá. Tomamos en cuenta que Marcelo Odebrecht ha estado preso ya un buen tiempo y que ahora está en su casa, pero está en su casa bajo arresto domiciliario porque ha pasado un tiempo en cárcel. Son más de 100 los funcionarios que han sido investigados solo de Odebrecht y que se han acogido, y esa es la crítica que se le hace al sistema peruano. Hamilton Castro viaja a Brasil en diciembre del 2015, si no me falla la memoria y los apuntes, para entrevistar a Barata y ver qué podía dar él como colaborador eficaz, y lo deja ahí. No lo acoge como colaborador eficaz, y es más, luego lo denuncia. O sea, básicamente le estaba diciendo, no te voy a aceptar como colaborador eficaz y vas a ser un procesado más. ¿Qué hace Rafael Vela? Por el contrario, sí, porque, en lugar internamente ha habido una serie de contradicciones en el accionar de cada uno de los fiscales. Claro, no una postura conjunta, ¿no? Claro, Vela lo que ha dicho es, la verdad es que a mí, Marcelo Odebrecht, yo no lo quiero tener yo lo prefiero tener como testigo, me es más útil. ¿A Jorge Barata? Sí, no lo tengo como colaborador, lo tengo como testigo. Y por eso es que está yendo ahora pues, a hacer estas... Y entonces este señor va a declarar como testigo a solicitud de la justicia brasilera. Es decir, el Perú le ha dicho a la justicia brasilera, ayúdame a investigar. Brasil le ha dicho, te ayudo. ¿Qué quieres? Quiero que me conteste estas preguntas sobre Keiko Fujimori y estas preguntas sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia. Perfecto. Las vio, se las pasan a la defensa de Barata, porque ellos están en un acuerdo, o sea, no les pueden imponer tampoco. Barata ha dicho, sí, sobre esto puedo hablar. Ok, entonces, esto ha sido en diciembre. Y haciendo un break, la defensa de Barata estuvo acá, el señor Kaufman, sí, ¿no? Bueno, sí. ¿Vino a tratar qué cosas?
Porque estuvo reunido con el señor Vela. Probablemente estas preguntas. Okay. Probablemente el desarrollo de estas preguntas. ¿Y también los beneficios que tendría o acá no entra ningún tipo de beneficio para Barata? Es que porque Barata siempre dijo, yo no quiero perder mi dinero, no quiero que me embarguen mis cuentas. Con Vela no hay una negociación, un intento de negociación. El intento de negociación es con Hamilton, que ha quedado ahí en veremos. Y en ese intento de negociación con Hamilton está lo de las cuentas, está lo de su patrimonio, está también de que no incriminen con estas declaraciones a él mismo ni a ninguna persona que trabaja en Odebrecht. Exacto. Pero eso está en veremos, todavía no se ha resuelto. Hay el rumor también de que Barata, eso se repite mucho, se sintió tan bien viviendo en el Perú, porque claro, era tratado como un rey. Sí, claro, era un rey acá. Una vez que salga de esto, quiere venir a vivir al Perú, porque allá en Brasil no la pasa bien. Bueno, tiene una gran finca allá en Brasil. Eso dice. Tiene una gran finca, está viviendo en la finca. Está libre Barata, ¿no? Barata está libre. Okay. Sí. El tema que tiene Barata ya es que la justicia le ha dicho, así como estás colaborando conmigo, estas preguntas asúmelas como si fueran de nosotros. Nosotros las hacemos nuestras. Con lo cual te están diciendo implícitamente, si mientes acá, es como si me mintieras a mí y por ende te quito todo lo que has ganado hasta ahora. Bueno, entonces que Barata tiene que decir la verdad. Está buenísimo y contradice un poco lo que dicen muchos, porque acá todos los abogados que vienen de todos los implicados dicen, ¿y Barata quién es? ¿Y Barata quién es? No, minimizan tremendamente la colaboradora eficaz cuando históricamente, desde que el mundo es mundo, la palabra, ¿no? Y lo confesional en un proceso ha sido lo más importante, la prueba más importante. Exacto. No, pero acá la ningunean, pero es la palabra de un delincuente. Bueno, es su chamba, ¿no? Pero no es la palabra de un delincuente, ok, ha delinquido, ok, pero es la palabra de una persona que está en un proceso de colaboración eficaz, ¿no? Y que supuestamente no debería mentir porque el más perjudicado sería él. Y no solo no debería mentir, sino que además tiene que probar lo que dice. Claro. O sea, no se queda solamente en sus palabras. Tiene que haber un material probatorio que justifique lo que está diciendo, porque si no, no puede ser utilizado plenamente. Entonces, ojo con eso, es muy importante. Barata se la está jugando, porque si Barata viniera al Perú y quisiera declarar, podría decir lo que quiera y no le va a afectar porque no tiene un proceso de colaboración, no es un colaborador eficaz, no pierde nada. Es decir, podría acusar o quitarle la acusación de encima a alguien. En cambio, allá sí tiene que decir la verdad y que si se prueba que no ha dicho la verdad, le quitan todos los beneficios que le han dado. Eso para algunas personas hará pensar, y imagino que algunos están diciendo, qué blanda es la justicia en el país. Bueno, esto es en Brasil. ¿O tú crees que, no, pero dice, acá no le pasa nada, porque estoy diciendo, llega a Perú y no, porque no hay un proceso de colaboración eficaz, es un testigo. Yo no creo. ¿Tú sientes eso? Porque mucha gente, yo lo escucho, es muy blanda acá en comparación con otros países. Acá se les da todos los beneficios, la propia ex procuradora lo ha dicho, Ampuero. Yo soy abogado y me gustaría que en el Perú la gente visitara más a sus presos. En el Perú a ti no te condenan a la cárcel, te condenan al infierno. Sí. Vivir en una cárcel, y las cuales yo veo constantemente, es terrible. O sea, si tú fuera del Perú tienes un porcentaje de gente, si en el Perú el 0.1% de la gente tiene SIDA y el 0.2% tiene tuberculosis, dentro de la población penal el 10% tiene SIDA y el 10%, 15% tiene tuberculosis. Entonces, se supone que en una cárcel es donde uno debe estar mejor cuidado en todo el sentido de la palabra. No digo que mimen a la gente, pero que no hayan drogas, ¿no? O sea, si las drogas están prohibidas y en las cárceles donde más vigilado estás, no debe haber drogas, no debe haber desnutrición, no debe haber tuberculosis. Tú castigas a alguien encerrándolo en un lugar. Y no debería haber presos y sentencia. Exacto, es un castigo. Lo más importante. Pero también es un proceso de resocialización. Si no los vas a resocializar, haz otra cosa con ellos, pero no seas más inhumano que la persona que está adentro. ¿A dónde voy con todo esto? Sí, no, pero se entiende la reflexión. No, la justicia en el Perú es muy dura, al contrario de lo que la gente piensa. El poeta más grande que hemos tenido ha dicho, y el hombre más sufrido probablemente, Vallejo, dijo que el peor día de su vida fue el día que pasó en una cárcel en el Perú. Eso lo dijo Vallejo. O sea, a ese grado de celdas para 2 personas donde viven 14, es lo más normal, y no es culpa del INPE, ¿no? Es culpa de que el sistema está sobrecargado de personas que no necesariamente tendrían que estar ahí, porque es el uso de la prisión de esta manera, simplemente, bueno, métanlo preso y después ya vemos. O sea, se supone que la prisión preventiva es una prisión rara, y es lo más común. Es excepcional. O sea, entonces,
en ese sentido no me parece que sea blanda. Me parece que la cárcel es claro, muy dura en lo el que Perú. yo te entiendo es que, según cómo se maneja la justicia en nuestro país, hay mucha brutalidad, es un salvajismo, pero quizá es blanda en el sentido de darle la oportunidad a alguien de poderse, pero son muy pocas las personas que se pueden acoger a una una colaboración eficaz. Mira, el mismo Barata hasta ahora no lo aceptan, son poquitísimos, o sea, de 80.000 personas presas, ¿cuánta gente se ha podido acoger? No llegas ni a cientos. Y estas personas que se acogen porque la información que te puede dar es mucho más valiosa que mantenerlos presos a ellos, particularmente valiosa. ¿Tú te imaginas lo que cuesta destapar que 3 o 4 presidentes hayan recibido coimas? Eso paga largamente el castigo que le puedas dar a Barata, que al final decía, bueno, acá está la plata, ¿la quieres o no la quieres? El funcionario público, esta es una opinión personal, es más responsable que el operador económico. Porque al final, el operador económico... el operador económico es el corruptor y el funcionario es el corrupto. Correcto. ¿No? Aquel que se deja corromper para finalmente... Si el funcionario público es corrupto, va a haber corrupción. Si el operador económico, si el empresario es corrupto, no necesariamente va a haber corrupción. Porque si el funcionario público no es corrupto, por más que esté rodeado no se va a corromper. Entonces, el verdadero núcleo es agarrar al que se dedicó a coimear sistemáticamente desde el Estado, que es de todos nosotros. Es decir, utilizó toda la potestad que le damos nosotros de administrar la cosa pública para su propio beneficio en desmedro de todos nosotros. Así es. Yo creo Eso no significa lo que tú estás diciendo de que al corruptor no debe pagar lo que le corresponda. Debe pagar desde lo económico, debe pagar desde lo penal, pero sí. Por lo que te entiendo, es más valiosa la colaboración y su testimonio para poder llegar a lo otro, que es lo más importante. Exacto. Y para poder colocar medidas restrictivas. Es decir, que lo más importante de esto es que no vuelva a pasar y que no suceda lo que está sucediendo hoy. El Perú está paralizado, entre otras cosas, además de que no sabemos si vamos a tener presidente pasado mañana, que es verdad. ¿Qué pasará en Semana Santa? Es la gran pregunta. No hay un solo funcionario público que quiera firmar nada, porque al día siguiente te hacen un juicio y te quedas con el juicio 5 años y eso ha paralizado al país. O sea, hay esta idea de que todos corruptos, entonces como a todos nos van a juzgar, yo no firmo nada. Y eso es un problema muy serio, porque el país no avanza. Es un problema y es una gran oportunidad también, quizá de refundar nuevamente toda la situación, desde lo político, desde lo económico, de la manera de hacer negocios en nuestro país, la famosa muralla china que no se cumplió y que quedó claro que nunca existió. En fin, una serie de cosas. Martín, lamentablemente hemos llegado al tiempo. Te agradezco muchísimo. El 70% de los sobornos fue para pagar 2 obras grandes, queda claro, Interoceánica y la del metro. Así es. ¿No? O sea, fueron las principales y el 41% fue recibido por funcionarios peruanos sobornados, que fue lo que tú decías. Si estos funcionarios se hubieran comportado de otra manera, esto no hubiera pasado. Exacto. Y los corruptores no hubieran hecho no habrían podido llegar hasta donde llegaron. Pero claro, si los compras desde antes de que sean... Acuérdate, ellos sobornaban o les daban dinero a los 4 primeros candidatos. A los candidatos, ¿no? A los favoritos, pero también a los demás. Ahí también tiene que haber un cambio en la ley que le permite dar dinero a los partidos políticos. La ley electoral. Este año va a haber un problemazo con eso. Pero en otro momento hablar de eso. Sí, nos encontramos en otra oportunidad aquí en el programa para seguir conversando. Muchísimas gracias. Fue Martín del Pomar, abogado y además conductor. ¿Solamente a qué hora sale tu programa? Todavía no me han dado el horario. Ah, ok. Ya lo daremos, pero estás grabando y eso es buenísimo. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Noticias.